Listo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Santiago Santamaría y junto con mi compañera Luna Sofía Caicedo venimos a presentarles el proyecto final de probabilidad estadística. Nosotros lo hicimos sobre la predicción del precio de la vivienda. El mercado inmobiliario es altamente dinámico y el valor de una propiedad no se define por un solo elemento. Por eso, nosotros vimos la necesidad de usar estas técnicas estadísticas para visualizar los datos y compararlos unas variables con otras, para tener una visión más clara del mercado. Nosotros estos datos los sacamos de una plataforma que se llama Kaggle, que tiene diferentes bases de datos, y esa fue la que nosotros escogimos. Tenía originalmente 4.600 registros y 18 variables, que detallan atributos físicos, temporales y geográficos de las viviendas en Estados Unidos. Queríamos ver qué tanto influía el número de baños, el número de habitaciones, para tener una visión del valor real. Y cómo estos influían en cada uno. Lo primero que nosotros hicimos fue la limpieza de los datos. Primero verificamos que no hubieran datos faltantes, estaba todo bien, pero habían unos valores inconsistentes. Se registró que habían precios de venta cero, lo cual, pues, obviamente es algo como un error en la captura de los datos o simplemente no se puso. Y estos datos lo que hicimos fue eliminarlos para que no afectaran el cálculo del promedio y pues las medidas de dispersión. Otra fuera también las variables de habitaciones, que también había 4 registros con valores de cero, y los datos duplicados. Verificamos todo eso y después de toda esa limpieza, los 4.600 datos, los 4.600 registros se convirtieron en 4.549. Las técnicas estadísticas que usamos, digamos que se dividió en dos enfoques principales. Primero llevamos a cabo el análisis univariado, calculando las medidas de tendencia central y evaluando la asimetría para comprender a fondo cómo se distribuyen los precios en el mercado. También implementamos ese análisis bivariado haciendo el uso del coeficiente de correlación de Pearson, lo cual nos permitió medir matemáticamente el impacto real que tienen cada una de esas características físicas. Nosotros usamos una herramienta que se llama RStudio, también usamos online para extraer esos datos. Usamos Redux y lo que hicimos fue utilizar, con el lenguaje de programación R, utilizar varias, digamos, lenguaje de programación para ir sacando los datos. Y también usamos ggplot para tener una visión de las gráficas y los demás componentes. Aquí vemos una pequeña vistazo de las variables descriptivas. Y en cuanto al análisis cuantitativo, nosotros destacamos varias cosas, ¿no? La simetría del precio, ¿no? La variable de precio presenta una clara simetría hacia el sesgo, o sea, positivamente, y la baja variabilidad estructural, ¿sí? O sea, la mayoría de las casas tenían entre 3 y 4 habitaciones, lo cual es normal. Correlación dimensional. Entre las variables continuas, el área presenta la mayor correlación positiva entre el precio y la independencia de la antigüedad, que a pesar de que algunas casas sean más antiguas, no influye demasiado en el precio. Aquí vemos la distribución y el precio versus área construida. El análisis cualitativo. También destacamos que la mayor parte de los datos se concentran en la ciudad de Seattle, ¿sí? El 34.3%, y que la conservación de las viviendas está entre 1 y 5. La mayor parte se ubica aquí. Y pues aquí vemos que incluso las siguientes ciudades pues apenas tienen 300 registros cada una. El factor de la exclusividad, también muy importante, uno de los temas mayores a destacar, y esto es lo que jala el precio de las viviendas y distorsiona un poquito el promedio por ese tema. Como probablemente más adelante, termina siendo un factor que dispara mucho los precios, ¿sí? Aquí ya lo veremos más adelante con mi compañera, el análisis bivariado de la matriz de correlación.
Bueno, ya como con mi compañero, vamos a empezar con el análisis bivariado, empezando con la matriz de correlación de Pearson, la cual nos permite medir la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables cuantitativas. Podemos observar que la correlación más alta que encontramos fue entre el área habitable y el área construida sobre el nivel del suelo con un valor de 0,88. Este valor nos indica una relación positiva muy fuerte, lo cual era de esperarse, porque gran parte del área habitable corresponde precisamente pues al área construida sobre el suelo. Si analizamos específicamente la variable de precio de la vivienda, observamos que la mayor correlación fue el área con el área habitable con un valor de 0,45, aunque no es una correlación muy fuerte, si es una correlación positiva moderada, lo que significa que en general las viviendas más grandes tienden a ser más costosas, aunque el tamaño no explica completamente el precio. También encontramos una correlación positiva moderada entre el precio y el número de baños con un valor de 0,34, lo que nos indica que las viviendas con más baños suelen tener un precio mayor. En cambio, las variables como el área del lote y el año de construcción presentan correlaciones muy cercanas a cero, por lo que no muestran una relación lineal importante con el precio dentro de nuestro conjunto de datos. Siguiente, por favor. Ya en esta diapositiva utilizamos los diagramas de dispersión para poder visualizar las correlaciones que observamos anteriormente. En la primera gráfica analizamos la relación entre el área habitable y el área construida sobre el suelo. Como podemos observar, los puntos siguen una tendencia ascendente, lo que confirma la correlación de 0,88. Al ser una correlación alta, significa que cuando el área construida sobre el suelo aumenta, casi proporcionalmente también aumenta el área habitable. La segunda gráfica relaciona el área construida sobre el suelo con el precio. Aquí observamos una tendencia positiva, pero los puntos están más dispersos. Esto explica que la correlación disminuya pues a un valor de 0,38, lo que significa que el área influye en el precio, pero pues también existen otros factores que afectan su valor. Finalmente, la tercera gráfica compara el área del lote con el precio. En este caso, los puntos no tienen una tendencia definida, están pues todos dispersos y la correlación es de apenas 0,05 y esto indica que no existe una relación lineal entre estas variables y que tener un lote más grande no implica necesariamente que la vivienda sea mucho más costosa. Siguiente, por favor. Ya en esta diapositiva analizamos cómo influyen las variables cualitativas sobre el precio utilizando las diagramas de caja. En el primer gráfico analizamos la presencia de vista al mar. Las viviendas con vista al mar presentan una mediana de precio mayor. Esto demuestra que la característica de vista al mar representa un aumento significativo en el precio de las propiedades. El segundo gráfico compara el precio según la condición de la vivienda. Como podemos observar, las viviendas clasificadas con condición 4 y 5 presentan medianas de un precio mucho más alto que las condiciones 1, 2 y 3, lo que nos indica que en general una mejor condición del inmueble se asocia con un mayor precio comercial. También observamos que hay valores atípicos, pues, especialmente en las condiciones 3 y 4. Estos valores corresponden a viviendas con precios mucho más altos que el resto, lo que indica que eh, además de la condición, también existen otros factores que incrementan el precio. Siguiente, por favor. Ya en, Ya en esta diapositiva analizamos dos variables cualitativas, la cual es la condición de la vivienda y la presencia de vista al mar. También realizamos la tabla de contingencia, la que nos muestra cuántas viviendas pertenecen a cada combinación en la categoría. Podemos observar que la mayor parte de las viviendas se encuentran en la condición 3, considerada una condición premedio, y también observamos que independientemente de la condición, la gran mayoría de viviendas no tienen vista al mar. El gráfico de barras apiladas, en el gráfico podemos observar que en todas las condiciones predominan las viviendas sin vista al mar, por lo que concluimos que esta característica es poco frecuente en nuestro conjunto. Siguiente, por favor. Ya en cuanto al pronóstico, nosotros evaluamos la posibilidad de realizar un pronóstico, sin embargo, concluimos que no era apropiado aplicar el modelo de predicción temporal, pues en nuestro caso, debido a que nuestro conjunto de datos no corresponde a una serie de tiempo, ya que cada registro representa una vivienda diferente y no son observaciones de una misma variable a lo largo del tiempo. Siguiente, por favor. Ya en cuanto a las conclusiones, tenemos que el proceso de limpieza y preprocesamiento de los datos es fundamental para garantizar la confiabilidad del análisis, ya que permite eliminar registro inconsistente y trabajar pues con unos datos mucho más confiables. También concluimos que el análisis permite identificar cuáles variables tienen mucha más influencia en el precio de una vivienda. Encontramos que el área habitable fue la variable cuantitativa con la mayor correlación respecto al precio. Sin embargo, esta correlación fue moderada,
lo que nos demuestra una vez más que el precio no depende únicamente del tamaño de la vivienda, sino también de otras características. En cuanto a entre las variables cualitativas, observamos que una mejor condición del inmueble y la presencia de vista al mar incrementan significativamente el valor comercial de las propiedades. Y en general, este trabajo nos permitió aplicar diferentes herramientas estadísticas como la correlación de Pearson, diagramas de dispersión, diagramas de caja, y todas vistas en clase y aprendidas, y también nos ayudó a comprender el comportamiento del mercado inmobiliario para poder obtener conclusiones pues basadas en los resultados de los datos. Y ya, muchas gracias.